al segundo ejercicio, nos bajamos el fichero de Geodata base 2. Entonces mañana vas. Sí. Sí, Andy. Pues que al final nos encontramos con ya sabes lo que madrugo yo. Verás, lo voy a pensar dependiendo de qué tan No lo haría. Descomprimir las capas o lancéis directamente el feed porque eso ya vimos que lo había, ¿vale? Entonces creamos aquí un proyecto donde aparezcan nuestras capas y de fondo, bueno, pues ponéis lo que queráis o lo quitáis o como queráis, ¿vale? Bueno, este ejercicio sí que hay que entregarlo, ¿vale? A ver, el resultado al final tiene que ser el mismo para todos, ¿vale? Porque al final, pues tiene que ser el mismo, pero individualmente cada uno tiene, aunque ahora lo podéis ir haciendo juntos y podéis compartir todo, pero al final, cada uno de vosotros tiene que entregar una memoria del ejercicio diferente, ¿vale? Por lo cual, aunque los resultados sean iguales, ¿vale? Pero evidentemente los colores de los mapas tienen que ser diferentes porque no puede existir la coincidencia de que todos utilicen los mismos colores, el mismo diseño, la misma plantilla, la misma cartografía, ¿vale? Por lo cual, bueno, pues entiendo que, ¿vale? Y de hecho, bueno, pues no pasa nada porque juntéis, lo miréis, o sea, lo importante como siempre es que entendáis, ¿vale? Es decir, que lo que digo siempre, ¿vale? Que estéis aquí para aprovechar, no para cumplir el expediente, ¿vale? Es decir, que venís aquí a aprender y una forma de aprender es trabajar, ¿vale? Bien, bueno, pues vamos a utilizar un sistema de información geográfica para hacer el cálculo de la recarga que se produce en un acuífero, ¿vale? Entonces, conceptualmente, pues imaginad eso, que tenemos un acuífero y lo que vamos a hacer va a ser hacer una estimación, ¿vale?, de cuánto se recarga en ese acuífero, ¿vale? Ya sabéis que cuando hablamos de recarga de un acuífero, pues muchas veces se utilizan cifras bastante generalistas, ¿no? De, pues en una cuenca de este tipo se infiltra un 10%, ¿vale? Y se deja así, ¿vale? Pero bueno, la infiltración depende de muchas cosas. Depende de lo que llueve, depende del tipo de terreno que hay, del tipo de suelo, de la profundidad a la zona saturada, de la pendiente del terreno, del tipo de vegetación, ¿vale? Todos esos son factores que van condicionando, ¿vale? Bien, bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer va a ser una metodología que es la metodología APRIS, desarrollada por Andreo en el 2004, que desarrolló una metodología, ¿vale?, semi-empírica, ¿vale?, utilizando experimentos en laboratorio, en terreno, trabajando con muchos balances hídricos, ¿no?, entendiendo un poco lo que pasaba en un acuífero. Y al final, bueno, aunque lo aplicó para un suelo de características más bien carbonatadas, ¿vale? Pero bueno, pues en este ejercicio vamos a utilizarlo de forma genérica para cualquier tipo de acuífero, para cualquier tipo de terreno, ¿vale? Bien, lo que establece con esta metodología es la tasa de recarga natural que se produce en un acuífero, ¿vale?, en función de una serie de parámetros. Esa tasa de recarga me está indicando que de lo que llueve, del total de lo que llueve, ¿vale?, al acuífero se me va a infiltrar un tanto por ciento, ¿vale? Es decir, no es el volumen neto, ¿vale?, sino que es la parte proporcional. Si el cálculo me sale que la tasa de recarga es de un 10%, lo que me está indicando es que del 90%, o sea, de todo lo que llueve, el 10% se infiltra. Si llueven 100 litros, se me va a infiltrar un 10%, si llueven 200 litros, pues se me recargan 20 litros, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo que tiene en cuenta esta metodología? Bueno, pues lo que nos dice es que la tasa de recarga en un acuífero es igual a la altitud del terreno más la pendiente del terreno más 3 veces
un factor que depende de la litología, más 2 veces un factor de una tasa de infiltración, más un factor que corresponde al tipo de suelo, ¿vale? Y todo ello dividido por 0,9, ¿vale? De tal modo que cuando vayamos calculando todos esos parámetros, aplicamos esa función, ¿vale? Bien, ¿con qué datos vamos a partir? Bueno, pues vamos a partir de una serie de datos con los cuales poder aplicar esa metodología. En nuestro fichero Geodatabase 2, ¿vale? Tenemos que tener una capa que se denomina zona de estudio, que es esta capa que tenemos aquí de color rojo, ¿vale? Que lo que hace es delimitar la zona de estudio, ¿vale? Porque además esa capa es la capa que me va a cortar todas las capas, ¿vale? Para que cuando hagamos los cálculos siempre trabajemos con la misma zona, ¿vale? Bien, además vamos a trabajar con un modelo digital de elevaciones, una capa de litología, como veis en formato vectorial, el modelo digital en formato IMG, en formato raster, la zona de estudio en formato shape, una capa de suelos en formato shape, vectorial, una capa de infiltración, en formato shape y una capa de precipitación en formato IMG, ¿vale? Un modelo digital de precipitaciones. ¿Bien? Bueno, pues vamos a ir desarrollando la metodología, ¿vale? Como base, vamos a trabajar siempre con la capa modelo digital de elevaciones como la capa de referencia para trabajar todas esas variables en nuestra zona de estudio, ¿vale? Entonces vamos a utilizar, ¿os acordáis cuando hablamos el otro día de a la hora de hacer superposición de capas raster, que todas las capas raster tienen que tener el mismo número de cuadrados y la misma resolución? Sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando yo hago un tipo de operación entre capas, los raster tienen que coincidir para que el valor de esta capa lo pueda operar con los valores de la otra, ¿vale? Si están desplazados o tengo tamaños de píxeles diferentes, cuando yo multiplico digo, bueno, pues de estos números ¿cuál aplico? ¿Vale? Con lo cual todo tiene que estar bien encajado, ¿vale? Entonces, como base, vamos a utilizar la capa del modelo digital de elevaciones, ¿vale? Que va a ser una de las capas que vamos a utilizar para desarrollar esta metodología. Esta capa tiene una resolución de 50 metros, es decir, el tamaño de píxel es de 50 metros, ¿vale? Cada celda, cada píxel corresponde a información de un cuadrado de 50 por 50 metros en la realidad, ¿vale? Y además vamos a utilizar el sistema de referencia oficial siempre, ¿vale? Con lo cual todas las capas tienen que tener esas dimensiones y esa referencia espacial, ¿vale? Porque si no, insisto, si queremos superponer, no nos va a funcionar, ¿vale? Bien, vamos a ir parámetro por parámetro. El primero de los parámetros de esta función es la altitud, ¿vale? Hay un factor que depende de la altitud. La altitud, ¿de dónde lo vamos a sacar? Pues del modelo digital de elevaciones, ¿vale? Es una capa raster donde tiene información de altitud, ¿vale? Bien, lo que tenemos que hacer es que a cada intervalo de altura, a cada intervalo de altitud, le corresponde un valor. Un valor, un coeficiente, un valor, ¿vale? Para esa variable, para ese factor, ¿vale? De tal modo que cuando yo tengo un modelo digital de elevaciones, todas las alturas que están entre 0 y 300 metros le tengo que dar el valor 1, entre 300 y 600 le tengo que dar el valor 2, entre 600 y 900 el 3 y así sucesivamente, ¿vale? Hasta pues, una altura de 2700 metros, que es más o menos un poco el límite superior, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es traducir nuestro modelo digital de elevaciones
y todos los valores de altura reclasificarlos, ¿vale? Darle un valor según su altura. Es decir, vamos a buscar dentro de ese modelo digital todos los valores que están entre 0 metros, entre 1 metro y 300 metros, y le vamos a decir al sistema, todos estos píxeles que están entre 0 y 300, le vamos a dar el valor 1. ¿Vale? Sí. ¿Cómo hacemos eso? Eso lo hacemos con la función de la reclasificación. Esa función se denomina reclasificación, que es reasignar un valor a un valor preexistente. ¿Vale? Bien, pues ¿cómo lo hacemos? Pues como veis aquí, nos vamos a las opciones de reclasificación. ¿Vale? Bueno, yo aquí en el grupo 1 tengo todas las capas, ¿vale? Me voy a crear otro subgrupo para los resultados. Subgrupo, esto lo coloco aquí, por ejemplo. A ver. Y esto lo voy a llamar... A ver, yo lo voy a hacer así para que lo veáis visualmente, ¿vale? Vosotros si no lo tenéis en grupos, pues os van a aparecer y no hay... Resultados. Bien, pues selecciono el modelo digital, ¿vale? Como siempre, siempre que voy a trabajar con una capa, lo primero que tenemos que hacer es irnos a las propiedades, ¿vale? ¿Para qué? Para que no cometamos ningún lío y entendamos bien lo que tenemos. Nos vamos a información. Nos dice dónde tenemos la capa, el tipo de fichero, cuándo se ha generado, las dimensiones de este fichero, número de columnas, número de filas, el tipo de dato que hay en esa capa, formato IMG y lo más importante... ¿Qué es Flor? El tipo de dato, pero... Aquí es el valor máximo y el valor mínimo. El máximo son 1856,3927, ¿vale? Y el mínimo son 659, ¿vale? ¿Por qué es importante ver esos mínimos? Porque de la tabla que yo tengo que reclasificar, si el mínimo son 659, pues por ejemplo no voy a tener ningún valor ni 1 ni 2, ¿vale? Directamente puedo ir al valor 3, porque el valor más bajo son 659, ¿vale? Con lo cual, la primera clasificación y la segunda me la puedo eliminar, ¿vale? Más que nada por optimización, ¿vale? Sí. Verás, Bien. es que le reviso acá y el valor Nos era vamos 600. entonces Y cuando lo veo, a la opción de y empezó a reclasificar. hacer lo de la reclasificación de 0 a 300, bueno. me da un valor de 300 a 600. Nos vamos a procesos, Entonces, nos como vamos no a la tiene caja de valores herramientas menores que 659, y aquí puede eliminar los ponemos dos primeros, de 0 a 300 y de 300 a 600. reclasificar. O sea, por tabla. Y vamos a reclasificar por tabla. Bueno, por tabla no, por capa. ¿Por capa? Sí. No, Por tabla. En el Word ponía por tabla. sí, es por tabla. Sí, que aquí ahora sale... A ver, por tabla. Sí. Bueno, le decimos, ¿qué es lo que vamos a reclasificar? Aquí siempre tenemos que tener muy claro lo que queremos reclasificar y luego eso, cómo reclasificar. En este caso tenemos una única banda y
en la tabla de reclasificación, aquí le dais a tabla de reclasificación, los 3 puntitos que hay aquí, ¿vale? Para abrir esta, o sea, la anterior. Y le decimos añadir fila, ¿vale? Ya. Entonces, lo que tenemos que ir indicando son los intervalos. Sí. Por ejemplo, aquí, aunque hemos dicho que el mínimo son 659, algo, si no os queréis pillar los dedos y trabajar siempre con seguridad, pues no pasa nada porque le digáis de 0 a 600, Porque va a ser de ¿vale? Le podemos dar, por ejemplo, el valor 1 o 2, da igual, ¿vale? Porque aquí como no vamos a tener, pues le podéis dar incluso el valor 0, ¿vale? Sí. Añadir fila. Ahora sí, ahora vamos del 600 al 900. El máximo siempre es un intervalo abierto, ¿vale? Y el mínimo es cerrado. Y de 600 a 900 3. el valor es 3. Añadir fila. De 900 a 1200, ¿vale? 4. Añadir fila. 1200 a 1500, le damos el valor 5. 500. De 1500 a 1800, el 6. Y en el último intervalo, yo para asegurarme, ¿vale? Podéis poner también de 2400 a 2700, pero imaginar que hay un píxel erróneo por ahí que me ha dado tal, ¿vale? Entonces, para no pillarte los dedos, pues le pones de 2400 a 5.000 millones, o lo que queráis, ¿vale? Vale. ¿Vale? Simplemente para que no haya ningún... A ver, aquí lo estoy exagerando, ¿vale? Pero, por ejemplo, pues hay otras capas, como la capa de pendientes, ¿vale? Ahí es donde hay que tener cuidado, porque tú puedes tener una pendiente máxima del 45, pero que haya un píxel por ahí, porque que se te haya pirado, entonces para asegurar, ¿vale? Bien, pues esto le damos a aceptar. Y abajo, importante, y que no se os olvide, siempre le tenemos que dar a guardar archivo. Y entonces aquí, pues le podéis decir... alt de altitud, o altitud. ¿Vale? Esta es una capa. Si queréis, para saber qué es el reclasificado, le ponéis --rec, ¿vale? Y ya sabéis que es la altitud reclasificada. Y le dais a guardar. ¿Eso qué? Se guarda como TIFF. Bien, No, pero en el registro ¿qué es TIFF? veis lo que hace y como veis, esto es programación Python. ¿Vale? Y el que sepa programar Python, pues todas estas cosas las puede hacer de forma automática. ¿Vale? Al final, detrás de cada herramienta hay esto. ¿Vale? Como veis, va diciendo el tipo de
de programa que he utilizado, Le abre. los parámetros de entrada, el input, ¿vale? En registro. Y aquí nos hace un resumen de la clasificación que ha hecho, por si viéramos que hay algo raro. Dale aquí, clic ¿Vale? derecho. Bueno, pues fijaros, esta es la capa Clic derecho. de la altitud reclasificada. Como veis, ¿vale? Importante, siempre que hagáis estas cosas, revisad las cosas bien, ¿vale? No os fiéis nunca de que al dar al botón ha hecho exactamente porque os podéis haber equivocado en algún decimal, algún intervalo, alguna cosa extraña, ¿vale? Os falta un 0 sobre un 0, ¿vale? 650 hasta 2100 era, ¿no? 2400. 2400, Sí. ¿vale? El valor máximo era 7, ¿vale? Porque ya por encima ya no había más, ¿vale? Ajá. Pues nada, fijaros cómo la capa que nos sale aquí, ¿vale? Está entre 3 y 7. Imaginad que aquí me sale, aquí arriba me sale 0, o sea, me sale 3, 7 y 1000 y 2521. Entonces me ha clasificado bien intervalo, pero por lo que sea el otro me he comido algún valor, ¿vale? Entonces aquí me aparece lo que me tiene que aparecer, ¿vale? Que es la capa reclasificada, ¿vale? Si queréis, ¿vale? Para que os quede más bonito, la simbología, en vez de un gris monobanda, Color. vamos a darle paletas únicos. Lo clasificamos, ¿vale? Y para cada valor, 3, 4, 5, 6, 7, como son valores enteros, a cada uno de ellos le da un color. ¿Vale? Pues ahí lo tenéis. Que le queréis cambiar el color, pues aquí tenéis. ¿Y cuál es la diferencia entre hacer lo que hemos hecho ahora y hacerlo directamente ahí? Ya, ahora toca reclasificar. Es que ahí también vale como clasificarlo si tú le pones los rangos. Sí. Pero no Por sé tabla. si cumple la misma función que lo que hemos hecho ahora. Esta, La tabla. Pero dice el de los colores. Sí. Ahí debíamos abrir. Sí, no, a ver, esto no modifica, Sí, esto es esto es efectos de visualización. Y el raster que nos ha salido de resolución. Claro, es este. Sí, es que yo en algún momento he clasificado directamente desde aquí. Claro. Pero no sé si varía en algo por No. los 600. La clasificación que haces aquí Parámetros. es una clasificación a efectos visuales. El fichero es el mismo. Tú lo único que le cambias son los colores. Y en el raster, ¿para qué hemos clasificado? Para luego hacer... Porque según la metodología, nosotros no trabajamos con 600 metros, 650, 1500, no. La metodología nos dice que todos los valores que están entre 0 y 300 hay que darle valor 1, los que están entre 600 y 900 valor 2, o sea, valor 3, etc. ¿Vale? Ya, ahí era de 0, Bueno, le ponéis los colores que queráis, ¿vale? Lo que más os guste, de 600 a los de vuestro 900. país, los de vuestro equipo de fútbol, lo que queráis, ¿vale? Y de ahí de 300 a 300. Bueno, pues ya tenéis Llegues a 2400, una capa. Ya tenéis la capa de la variable de altitud, ¿vale? Reclasificación, ¿vale? Sí. Bien, 1500. vamos al segundo parámetro. ¿El segundo parámetro cuál es? 1200 empezaría. La pendiente. Y además la pendiente en tantos por ciento. ¿Vale? La pendiente ya sabéis que se puede medir de dos formas. O en ángulos o en tanto por ciento. ¿Vale? Para esta metodología tenemos que utilizar en tantos por ciento. ¿Vale? ¿Cómo calculamos la pendiente? La tangente del ángulo o... Así. De la altura, ¿no? 2400. Bueno, pues nos vamos M es igual a D2. en las capas raster. A ver, yo veo. Nos vamos a análisis y en análisis tenemos la función de calcular la pendiente. ¿Os acordáis que en la teoría os dije que la pendiente, Eso. la orientación, el sombreado, se obtiene a partir del modelo Raster. digital de elevaciones? ¿Vale? Pues nada,
Primero vamos a calcular una capa de pendientes. ¿Qué capa utilizamos para calcularlo? La el MDE. MDE, El modelo digital. ¿vale? El modelo digital de elevaciones, el original. Tenemos que indicarle aquí pendiente expresada Ya. en porcentaje, ¿vale? El sistema por defecto nos lo calcula Pendiente. en grados. Nosotros le tenemos que indicar que nos lo calcule en porcentaje. Capa de entrada MDE. Y ya está. ¿Vale? Porcentaje. Le damos, como siempre, el nombre de salida, Nombre de salida. guardar archivo, y yo aquí esto lo voy a llamar pendiente, Pendiente. ¿vale? Guardamos, ejecutamos, Y ahí en registro ves. A mí me salió error. ¿Qué salió? pues hay algo que habrás hecho. ¿Le has metido el modelo digital de elevaciones? Sí. ¿El MDE? Sí. Sí, claro. Ah, claro, es que el anterior ya lo habías guardado. Pero nunca guardé el Sí, claro, no guardaste esto, pero sí guardaste esto. ejercicio, entrega. Sí, pero nada, de votación. La de responsabilidad la tengo yo. Pero la dependiente también me sale. ¿Os ha salido? Sí, igual le podemos cambiar de color. A ver, el color para las pendientes tiene un color... Yo creo que con clic derecho. Ah, no, ahí. ¿Vale? Que era El botón color... derecho, ¿no? Era botón derecho. Y aquí... Bloqueado. ¿No? Vale. En rampa de color, ¿no? Sí. A ti también. Pero pone que ese error en la carpeta. Viene verde. Ese parece. Claro, pero es que no has cambiado aún el anterior, el de altitud. Ay, no ha sido porque se arrastra el tipo en vez de descomprimir. Claro, es que hay que descomprimir. ¿Has hecho eso? Sí. Yo también, es por eso. Claro. Y las capas se te ponen feas. O sea, se llaman. Ese está ahí. ¿Tienen nombres largos? Sí. Pues por eso. Aplicar. Le pusiste aplicar. Aplicar aceptar. Pues ya. ¿Tienes que empezar? No, no. Tienes que cargar acá, ¿no? No da risa. Sí, no. Hazle al de altitud también. Al de... ¿Cuál le cambió MDE? No, porque el ejercicio tiene con color, pero Y MDE está normal. Ese no le cambiaste aún el color. no, en el anterior no le cambié. Porque Cámbiale ahí. Le puso color multibanda. Bueno, utilizar la... ¿Vale? ¿Os sale esta capa entonces? Sí, la capa. Pseudo ¿Y luego qué ha hecho? No. Vale. Y aquí lo que dice banda. Porque lo pone... lo que pone es que no reconoce el punto zip. Descomprimir las capas, como os he dicho, y guardar todas las capas en un directorio no se próximo. cambió un color bien feo. Si lo guardáis en zip, en C, 2 puntos, master, color multi. Yo lo tengo así, en más. barra, el mejor año de mi vida, Yo lo master, tengo así. tengo los mejores compañeros del mundo, Pero es que lo tengo de... qué bonito es Madrid, barra, paleta. clases noviembre, clases sí, clases Paco. Pues es que al final... Ahora ya. Ay, no, ¿cómo lo has hecho? Yo le descomprimí y me sigue diciendo Ya que salió no. otro. Sí. No, pero hay una parte yo no Puedo visualizar el raster dependiente. Pero no parece nada que esté activo y le pongo que me muestre y... Voy a ver. Gioca molto, ma
tiene metido, no vas cargando normal. ¿Qué le cuesta ahora? No, pero la capa de entrada sí que es sencilla. No es una No, por eso. O sea, tienes que descomprimir lo que Sí, pero queremos cambiar de color. En la sala de naranja estaba. Le cuesta, ¿eh? No, veis, pero estás abriendo desde Sí. Yo la pusieron al VPN de la empresa, pero porque está muy lento. Pero ahora tienes que cargar aquí la descomprimida.